Vamos ahora con el senador Flores, el senador Iván Flores, que está conectado con nosotros. Queremos conversar temas de este mismo tema, lo que pasó, por ejemplo. Porque justamente él es parte de la Comisión de Seguridad. Es presidente de la Comisión de Seguridad. Entonces, a la Comisión de Seguridad le corresponde a esa comisión fiscalización, ¿cierto? En el caso de investigación sobre el tema de la gendarmería, tema de lo que ocurre en las cárceles. Y entonces, en este caso, ¿qué pasa con gendarmería cuando está el papá de Javier Macaya en la cárcel? Y parece que no pasa por la cárcel, sino por el recinto hospitalario de mujeres. Entonces, él está investigando este punto y por ende queremos hablar con él para no dejar este hilo del problema de la impunidad de los poderosos. Que una cosa es que un ciudadano común y corriente, como condenado por robar, para vender CDs en la calle, va a la cárcel. Pero cuando Eduardo Macaya, condenado por abuso sexual, va a la calle, no va a la calle. Senador, muy buenos días, senador Iván Flores. ¿Cómo está usted? Gusto de tenerlo en La Voz de los que Sobran. Gracias por aceptar nuestra invitación. Encantado, Daniel. Hola, Bernardita. Hola. San. Hola. Oiga, qué bueno que esté con nosotros esta mañana, porque usted habrá escuchado un poco de lo que estábamos hablando, y el tema está en todos los tabloides, en toda la prensa. Este trato poco igualitario que tuvo el padre del senador Macaya, cuando en vez de estar, todos pensamos, lo decía Bernardita, en una celda, ¿no es cierto?, estaba de partida no solamente ahora, tengo entendido, senador, sino cuando estuvo preso la vez anterior, también estuvo en el hospital, y además en la sección mujeres, y además con un trato que no es igualitario. No sé, usted es el presidente de la Comisión de Seguridad y pidió un sumario, ¿no? A ver, yo quisiera en primer lugar aclarar un par de cosas. Por favor. Nosotros, a diferencia de la Cámara de Diputados, que tiene como deber constitucional la fiscalización de los actos de gobierno hechos por funcionarios de gobierno, en el Senado no tenemos expresamente esa función fiscalizadora. Sin embargo, el trabajo que de pronto hacemos por vía oficiosa es hacer averiguaciones, ¿te fijas? Y nosotros, bueno, haremos nuestra gestión y nuestra reclamación también, pero es distinto a la función propiamente tal fiscalizadora que se hace a través de oficio, a través de interpelaciones, de acusaciones constitucionales, de comisiones investigadoras. Nosotros no tenemos esa atribución. Dicho esto, independientemente, creo que hoy día Chile vuelve a ratificar una condición que ustedes estaban señalando, y es que Chile no es parejo para todos. La desigualdad en Chile no se expresa solamente entre hombres y mujeres respecto de la oportunidad laboral, el nivel de ingreso, no se expresa solamente entre ricos y pobres, se expresa en distintas formas, en donde el poder, en donde la tradición, en donde el pituto, las influencias finalmente marcan la diferencia de oportunidades. Y en esto, dado que no les quiero dar la lata. No, está perfecto. Pero es parte del problema que tenemos cuando hoy día el crimen organizado captura con más facilidad, tal vez que en otros países, a jóvenes desesperanzados, ¿no? Y esto que pudiera parecer una frase media panfletaria, sobre todo en un programa que habla de la voz de los que sobran, eso es una realidad, ambas cosas. Cuando yo me imagino, ¿no? Yo no soy un quinceañero ni mucho menos, ¿no? Pero lo fui alguna vez. Todos pasamos por los 15. Y cuando lo fui, uno pensaba, almacenaba sueños, quería hacer cosas, ¿no? Distintas. Algunos se irán por el arte, otros se irán por el servicio social, otros se irán en el sueño de ganar plata. En fin, es legítimo todo eso. Y la familia a veces lo acompañaba en su sueño o no. Cuando el sistema te bloquea y no te deja espacio, al final no solamente viene una desilusión, una desesperanza, sino que también viene una rabia implícita, que si no se canaliza termina en cualquier cosa. Bueno, dicho esto, lo que hemos visto estos días es otra muestra más de que no solamente Chile es una cancha dispareja o tiene una cancha dispareja, cosa que pasa en el mundo y muy marcadamente en Latinoamérica también, sino que además la justicia no es la misma para todos. Claro.
La justicia claramente no se administra con la misma vara, ni de la misma manera. Tenemos un problemazo hoy día, y aprovecho de hacer el paréntesis, porque quienes estamos trabajando en los temas de seguridad, particularmente cómo el tipo de delito se desfasó desde el delito tradicional, que era el asalto, que era el ratero, que era el chorro que pasaba corriendo y le arrancaba el aro a la señora, en fin, a un delito mucho más violento, mucho más organizado, mucho más masivo en términos de involucrar personas. ¿Por qué digo esto? Que tiene, creo yo, sentido. Porque cuando el joven no tiene espacio, cuando en su barrio ve que hay cosas que no pasan, que sí pasan en otros barrios, finalmente es presa fácil, producto de la deserción escolar, producto de la falta de oportunidad laboral cuando ya eres adolescente y joven, y finalmente viene alguien y te dice, ¿querés ganarte 100 lucas el fin de semana? ¿Por qué no me vendí estos papelitos? ¿Ah? Y te ganas 100 lucas trabajando poco. Y ese chico cayó y entró y no salió más. Por dos razones. Una, porque cuando es incluido dentro de estas bandas, que ya se empiezan a aparecer mafias, y ojo con lo que digo, que no es trivial, lo de empiezan a aparecer mafias, porque las mafias a nivel mundial están reapareciendo con mucha fuerza. Para empezar, la mafia italiana, o algunas mafias que provienen de Europa del Este, y en Latinoamérica la brasilera con mucha fuerza. Y eso hace que además tengan un trato distinto con organizaciones criminales como las que ya empezamos a tener y a sentir. ¿Por qué esto? Porque una cosa es que el crimen organizado empieza a capturar soldados por la vía de la atracción del dinero, y por otra es si logran ser consumidores de droga, porque ahí la cosa es peor todavía, porque ya no solamente está capturado como reclutado, sino que además eres dependiente. Y cuando eres dependiente, y en un país como el nuestro, que no tiene un sistema de salud mental que permita tratarlo y acompañarlo, estamos fritos. O sea, ojo con esto, porque es una bomba de tiempo, dado que si tenés plata, puedes mandar a tu hijo o a tu pariente a Estados Unidos o a algún país que tenga hospitales especializados en detoxicar y volverlos a la vida, comillas, normal. Pero en Chile, las poquísimas camas psiquiátricas están destinadas a quienes Gendarmería pide, y no tienen espacio los jóvenes drogadictos para que puedan ser recuperados, excepto un par de ONG. Dicho esto, lo que ha pasado en el caso Macaya es que se muestra una desigualdad ante la ejecución de la ley muy, muy notable, porque primero, ojo, no se trata de cualquier delito. Yo creo que no hay peor delito que el abuso sexual. Es la submisión completa de una persona frente a otra que satisface a ver, en fin, hay que entrar en detalle de lo que ocurre, pero brutalmente utiliza una persona para satisfacer su instinto. Mucho peor cuando se trata de personas vulnerables. Ya una violación de una mujer es detestable, pero cuando se trata de un niño o niña, o de un adulto mayor, o una persona en situación de discapacidad, ¿cuántas veces hemos visto que se abusa de personas con algún déficit mental aprovechando esa comilla, diferencia? No voy a hablar de debilidad, voy a hablar de diferencia. Y en ese caso, entonces, cualquier persona que haga abuso sexual debe requerir la máxima firmeza en lo que debe ser la respuesta del Estado. Aquí lo que se hizo fue, primero, un trámite que termina con una condena. Y eso, si mal no recuerdo, fue el 19. Y la condena es súper clara. Lo condenan a 6 años y a prisión. Y luego, en la apelación, que es parte del procedimiento, no es el Tribunal de San Fernando, sino que es la Corte de Rancagua la que cambia la prisión por una reclusión domiciliaria. Y en eso se está. Hoy día no hay una sentencia totalmente ejecutoriada, y es lo que dice el senador Macaya, porque tienen un plazo que puede ser 10, 15 días, depende si van a presentar recursos o no. Vencido el plazo para presentar recursos, la Corte, que son 10 o 15 días, la Corte tendrá que resolver esos recursos. Y ahí se tiene que cumplir la sentencia de prisión. Pero claramente aquí hubo un trato preferencial. Y yo creo que la gente está hasta el perno
de los tratos preferenciales. Y lo digo yo como senador, que muchas veces se nos dice que nosotros somos privilegiados, ¿no? Y de hecho, en buena medida, creo que también tenemos algunos privilegios que se han venido entregando. Hoy día, ustedes lo conocen perfectamente, cómo ha venido cambiando el sistema de asignaciones parlamentarias, cómo se han venido haciendo restricciones, cómo se ha intentado tener un parlamento mucho más permanente. Somos, creo, tal vez en transparencia y en Senador, publicación de información, mire, el parlamento ya. más transparente de Latinoamérica. Ya, Escucho. mire, senador, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que usted dice acerca del diagnóstico de las dos justicias en Chile, la situación de la gendarmería con problemas de drogadicción. Los problemas son evidentes. Además, yo entiendo que el Senado no tiene el papel de fiscalización que tiene la Cámara Baja, entonces su papel como senador es distinto. De todas formas, me gustaría entender qué puede hacer un senador con este caso en específico, que ya vemos que Eduardo Macaya queda en prisión preventiva a pesar de la condena. Entonces hay un debate legislativo así, queda porque la ley permite eso. Entonces quiero saber si cuál es su opinión acerca de esa ley y la posibilidad de cambiarla. La otra cosa es lo que ocurrió con su paso por el recinto hospitalario femenino dentro de la cárcel. Y hay un tema, supongo, de reglamento más de ley, pero igualmente es algo que compete a una decisión a futuro. Entonces, sobre esos dos temas, ¿qué concretamente podría hacer desde el Senado para que esta situación no vuelva a ocurrir en el futuro? A ver, mira, no solamente en este caso, Hassan, en muchos otros casos, en la medida que vamos revisando situaciones reales y concretas, hemos tenido que hacer montones de modificaciones de normas. Hay vacíos legales, había espacios completamente abiertos, y te lo digo porque no solamente es para este caso de abuso sexual particular. Estoy hablando en general de la comisión de delitos, en general de la administración de justicia, en general de los sistemas de investigación. Mira, Chile va a tener que tener un cambio profundo en cómo se ordena y cómo se organiza en todo tipo de delitos. Y no voy a distraer el tema, pero lo debo señalar. Cuando ingresa, pero lo quiero usar como ejemplo, cuando ingresa el crimen organizado, que no fue hace mucho tiempo, o sea, hace, 20 años, yo tenía otro cargo, era primero gobernador, después fue intendente de la región de Los Ríos, veíamos cómo se articulaba de una manera distinta el tipo de delito que ocurría en el país. Claro. Lo revisamos. Y veíamos cómo, fuera de Chile, particularmente en Europa, había como una suerte de estigmatización de las personas. El chileno era el ratero a chorro. El peruano era mucho más violento cuando se organizaba. Y el colombiano claramente tenía un poder de fuego, utilizaba armamento que ni el peruano, ni mucho menos el chileno tenía. Cierto. El delincuente chileno era un gallo más sumiso, se podía contener dentro de una cárcel tradicional, era relativamente ordenado y quería salir. Bueno, esas cosas han cambiado radicalmente, pero radicalmente. ¿Por qué digo esto? Porque a raíz de una serie de delitos que empiezan a aparecer en Chile, que lo veíamos que ocurría en otros países, o sea, el delito, por ejemplo, del sicariato, viene ocurriendo en Colombia, Venezuela, principalmente, algo en Brasil desde hace 40 años. Y a nosotros nos empieza a caer hace como 6 o 7 años. Tuvimos que preparar una ley especial para condenar el sicariato, porque hay delitos que no estaban tipificados como delitos, no existían. Como hoy día, por ejemplo, y eso ahí tenemos un problema, está radicado en la Cámara de Diputados, nosotros lo dejamos, cuando yo fui diputado, dejamos el proyecto armado, pero no ha habido la voluntad para avanzar en eso. En los países, a ver, nosotros somos parte de la OCDE, en ningún país de la OCDE se vende un teléfono si no está asociado con la responsabilidad de una persona. Uno compra un teléfono y saben exactamente quién lo compra. Hoy día, los teléfonos de prepago, que son más o menos la mitad de los 30 millones de teléfonos celulares que hay en Chile, son de prepago. Y esos son los teléfonos que se utilizan para cometer delitos, para hacer extorsión, para hacer estafas, para hacer lo demás, porque es imposible seguir un chips. Y un delincuente, y así se ha visto, puede tener 20 o 30 chips en el bolsillo, ¿no? Por eso el tema de los robos de los celulares, porque los chips se intercambian, en fin, que sí. O sea, hemos venido con este ejemplo, que puedo citar cientos, hemos tenido que venir cambiando la legislación. Cambiamos la legislación, ya dije, del sicariato, de la extorsión, de la nueva forma de tortura. En fin,
Estamos tratando de colocar a Chile en materia legislativa, que es nuestra competencia, en donde tiene que estar, porque estas cosas que pasaban en otros lados hoy día nos empiezan a pasar a nosotros y nos están pasando con una velocidad mucho mayor de la que ha pasado en otros países donde han venido transitando y los países han venido, digamos, acomodando de alguna manera porque esos delitos han surgido desde su interior. Nosotros los importamos de un solo paraguaso. O sea, cuando tenemos esta migración descontrolada, completamente descontrolada, incluso al principio promovida por una cuestión humanitaria, por una cuestión de solidaridad con la gente de Venezuela, etcétera, todo ese tipo de cosas, se promueve una migración y en ese contexto del ingreso, no solamente por el aeropuerto, como fue al principio, sino que por pasos no habilitados, entró todo lo que quiso entrar sin ningún contrapeso, hasta el día de hoy. O sea, ¿Senador? hoy día los estados de excepción... Disculpe, Sí, disculpe. sígale, No, Bernardita. tenía ganas de traerle un poquito de vuelta al caso Macaya en Muy bien, específico. muy bien. ¿Por qué? Porque efectivamente hay muchos crímenes y muchos delitos a los que no estábamos acostumbrados, pero yo creo que el delito de abuso sexual es un delito al que no es una novedad no es una novedad en nuestro país, es algo que viene desde tiempos de la colonia, digamos, entonces no es algo que sea novedoso para nosotros. Lo que a mí sí me parece novedoso es el hecho de que todos creamos que hay un condenado, ¿cierto?, que está en prisión, que está en la cárcel, y que luego nos enteramos entonces que no estaba en la cárcel, que estaba en el hospital, que estaba en condiciones de bastante privilegio comparado con el resto de otros prisioneros, quizás por los mismos delitos. Entonces, ¿cómo es posible, me pregunto yo como una ciudadana común y corriente, cómo es posible que nadie sepa que eso se está llevando a cabo de esa forma como para poder revertirlo antes de que nos enteremos por la prensa? Entonces, ¿quién autoriza eso? ¿Cómo es posible que haya alguien que tenga el poder dentro de un recinto penitenciario para alguien que está condenado por abuso sexual darle todos estos privilegios? ¿Cómo es posible que eso pase? Por eso es que hay un sumario ahora, porque eso no debió haberse permitido. Se supone que hay una igualdad ante la ley y en ese escenario un recluso es un recluso y tiene que ir a una celda. Eventualmente, si ese recluso enferma, podrá ser atendido por una cuestión de deberes humanitarios, ser atendido mientras se recupere la salud. Pero si no es el caso, claramente hubo aquí un trato privilegiado que vamos sabiendo, hay cosas que uno se empieza a enterar también, uno también supone que las instituciones funcionan del todo y parece que de repente no tanto. Y en este caso, cuando nos enteramos de que esto ocurre, nosotros hemos dicho, esto no puede ser. Independientemente de quién se trate, porque lo mismo cuando mi colega Macaya se equivoca y dice, bueno, pero si no eran las nietas, o sea, significa entonces, si hubiese sido la nieta hubiese sido muy grave, pero si hubiese sido la hija de cualquier trabajador, es igual de grave. Hubiese sido menos grave. Claro. O sea, ahí tenemos un problema. Y luego, con lo que señala, los delitos sexuales vienen ocurriendo hace mucho rato, solo que, incluso voy a decir algo que es súper delicado, incluso de pronto ocultado por sus mismas familias, sí, claro, por vergüenza, por perder la pega, si se lo denunciaba al mismo patrón, que pasó en este caso. Bueno, en este caso pasó lo mismo. Pero lo teníamos en Chile y sobre todo en el mundo rural o en el mundo de más escasos recursos, muy marcado. O sea, la permisividad que ocurría de pronto, y son temas bastante antiguos, no eran tan cuestionables ni condenados porque para empezar se ocultaban. Hoy día hay muchas cosas que empiezan a salir a la luz y reciben la condena pública y deberían las instituciones entender exactamente el mismo mensaje. O sea, en este caso, si no había una enfermedad de por medio, nunca debió estar el señor Macaya en el hospital. Menos en una sección para mujeres. O sea, ya hay una vulneración por todos lados. Exacto. Y tercero, la pregunta es hasta qué nivel de autoridad estaba con esa información, porque tendría que haberse corregido. Si no estaba enfermo, no tiene por qué estar en la enfermería. Si no es mujer, no tiene por qué estar en la sección de mujeres. Por eso que hay un sumario, y todos esperamos que ese sumario sea lo suficientemente estricto para ver hasta dónde llega. Porque una cosa es una investigación sumaria y otra cosa es un sumario administrativo. El sumario administrativo llega hasta la destitución. Y si hay mérito para mandar a la justicia a alguien después
de tener la máxima pena administrativa será la justicia. Entonces, son cosas que tenemos que claramente, primero, condenar en lo público la opinión de cada uno de nosotros, y segundo, las sanciones que correspondan, hasta donde llegue, ¿no? Sí, senador, usted habló del crimen Mira, organizado y yo estoy de acuerdo con usted. un solo dato, Daniel. Ah, sí, un solo dato nomás. Mira, estoy acá con una abogada que es parte de nuestro equipo para que me ayude a actualizarme. Me estaba comentando recién que la Defensoría de la Niñez ya presentó una queja. Informó que va a interponer un recurso de revocación de esta prisión preventiva para que vuelva a la cárcel y no siga con el arresto domiciliario, esperando que terminen los recursos y a ver en qué momento, digamos, se cumple la sentencia, que es prisión, ¿no? Sí, es una buena Así noticia. que vamos a ver qué es lo que, Sí. vamos a ver qué es lo que pasa. Usted estaba hablando del crimen organizado, yo estoy de acuerdo con usted, cómo ha crecido, cómo se ha organizado en Chile, a diferencia de años atrás. Yo estoy absolutamente de acuerdo con usted, ¿eh? Entonces, pero tenemos algunas armas para eso, y una es el levantamiento del secreto bancario, ¿no? Porque obviamente ese crimen organizado maneja muchas cantidades de plata y sí pasan por cuentas corrientes, aunque hay alguien quiera negarlo. ¿Qué opina usted del levantamiento del secreto bancario? ¿Cómo lo van a ver en la Cámara? En el Senado, disculpe. ¿Qué opina de este levantamiento del secreto bancario y esa negativa y esa no querer hacerlo de la derecha cuando sabemos que la raíz del delito, como se puede desarticular, está ahí? Creo que es bastante sorprendente de cómo la derecha hizo una defensa férrea, bastante corporativa, de no abrir el secreto bancario. Entonces la pregunta, ¿y qué ocultan, pues? O sea, a ver, dentro de lo que significa este Chile, este querido Chile, porque hay que querer a Chile va a intentar a ver cómo resolvemos. Pero nuestro querido Chile ha permitido la colusión, ha permitido una concentración de la riqueza sin contrapeso. Hay otros países que te definen, por ejemplo el caso colombiano, te definen hasta dónde puede comprar una persona, un extranjero sobre todo, y una persona tierra. Hoy día aquí es infinito. El caso Tompkins, por ejemplo, fue bastante emblemático, independientemente de la motivación. Sí. Independientemente de la motivación, tú puedes comprar el territorio nacional si quieres. Y en el caso Tompkins, cortó Chile y compró Argentina y casi corta Argentina también. Las motivaciones, digo, son otra cosa. Sin embargo, en Chile no estábamos tampoco preparados para resolver materias que tuvieran que ver con la libertad de comercio, la libertad de inversión, se fija, en una condición de economía de mercado bastante permisiva. Hoy día entendemos, y ya de hace rato, que hay que poner ciertas cortapisas. Y en eso la derecha siempre se parapeta. Nosotros también queremos que hayan empresarios. Yo soy de centro izquierda y sabemos que no tenemos otra posibilidad que no sea una economía de libre mercado. Pero no puede ser una economía abusiva en donde 2 o 3 dueños, porque ya no tienes 2 millones de supermercados, tienes 2 o 3 grupos económicos que son los dueños del retail, los dueños de los bancos, los dueños de la AFP, los dueños, en fin. Y en algunos casos sabemos que se han puesto de acuerdo. Yo fíjate, paréntesis, a raíz de que se estaban cerrando las lecherías en el sur, yo soy de la región de los ríos, y cerrando las lecherías en la Araucanía y también en los lagos, no era por los conflictos que ocurren en la macrozona, era sencillamente porque venían ya casi 2 años recibiendo un pago que es inferior a lo que cuesta producir un litro de leche. Si mi litro de leche, sumado los remedios, los fertilizantes, el concentrado, el pago a los trabajadores, la benzina para el tractor, etcétera, me venía costando 140 pesos, no era aceptable que al productor le pagaran 120 pesos, por decir. Pero como un rebaño no lo puedes crear de la noche a la mañana, sino que demora décadas y generaciones, los gallos aguantaban, hasta que llegó un momento que empezaron a cerrar. ¿Por qué se produjo esto? Porque Soprole, que es el mismo Prolesur, y ahí tenemos unos negocios cruzados, empezaron a bajar el precio porque ellos desde su país de origen estaban importando con el Tratado de Libre Comercio de leche en polvo. Teníamos el país que le pagaba menos a los productores, teníamos el país de Latinoamérica que le cobraba más a los consumidores y la tajada de en medio, que era la industrialización, era gigantesca. 3 veces más que en Estados Unidos o 3 veces más que en lo que ganaba la industria por procesar la leche. Fuimos a la Fiscalía Económica y la Fiscalía Económica, me voy a demorar 6 meses en ver si es admisible la reclamación, y mientras tanto seguían quebrando los productores. 2 años después, insistiendo, nunca dijeron hay colusión, pero sí nos dieron la razón en las 4 causales que nosotros habíamos reclamado.
¿Cuándo ocurrió el verdadero cambio que casi dejó a Soprole en las cuerdas? Cuando a través de los medios de comunicación nosotros le empezamos a decir a la gente, ¿usted sabe lo que toma? ¿Sabe si es leche natural, como dice la etiqueta? No es leche natural, es leche recombinada, es leche reconstituida, le sacaron la grasa porque es más rentable mandar la mantequilla a Francia, le cambiaron parte de la proteína, etc. Y ahí la gente dijo, ¿sabéis qué más? Yo no compro más esta cuestión. Fue la sociedad informada la que tomó las decisiones. Nosotros institucionalmente no nos alcanzaban los brazos. ¿Por qué te cuento esto? Porque esto es lo mismo que pasaba con otras corrupciones. Entonces, cuando tenemos algunos empresarios que abusan, la verdad es que cuesta encontrar el agarradero. Y es la comunidad la que empieza a tomar decisiones como consumidores informados. Pero eso no es todos los necesario, empresarios influye son en la de derecha que este no quiere el tipo. levantamiento del precio del secreto bancario. Sí. ¿Ya? Bueno, parte de la tradición, creo que la derecha ha estado siempre ligada al gran empresariado. No olvidemos el financiamiento de la política, ¿cierto? Que mostraba claramente que había una desigualdad en las oportunidades de ser electo, porque la derecha recibía mucha plata de algunas grandes empresas y la gente de más hacia la izquierda, bueno, tienen los pobladores, pero los pobladores no suman en términos de lucas para financiar una campaña a través de los medios, lo que se desplegaba antes. Todo eso lo corregimos a través de la ley. Hoy día están prohibidas la instalación de vallas en lo que era una danza de millones. En fin, hemos tratado de irle dando oportunidad a la gente. Bueno, dicho esto, la gran mayoría de los empresarios en Chile son honestos. La gran mayoría de los empresarios en Chile son micros y pequeños empresarios, ¿no? Los más grandes en nuestro país son medianos, tenemos algunos verdaderamente grandes, que son pocos. Y en ese contexto no era comprensible que la derecha se opusiese a la apertura del secreto bancario. Siempre hemos dicho, ahora, hay que reconocer también, y esto lo hemos dicho en la comisión, que el proyecto originalmente era bastante malo. Y permitía efectivamente, porque estamos hablando de inteligencia, no estamos hablando de un funcionario administrativo que tiene que revisar, no es Contraloría, estamos hablando de inteligencia. Primera cosa, el otro día me dieron bastante duro en un programa cuando me dijeron, y usted habla de que no podemos legislar a pata caballo cuando llevan 5 años en el trámite. Yo no quise retrucar al periodista o la persona que afirmó eso, porque él se equivocó de proyecto. No era el proyecto de inteligencia económica, era el proyecto que mejora el Sistema Nacional de Inteligencia, que es un desastre. ¿En qué programa le pegaron, senador? ¿En qué programa le pegaron? ¿En la televisión abierta? Bueno, fue en tolerancia cero, cero, pero y finalmente, bueno, mira, yo no quise el periodista no investigó suficiente, entonces. Yo creo que se equivocó. Dejémoslo así, se equivocó y confundió el proyecto. El proyecto de la Cámara lleva 5 años, entró en 2018. Ya. El del Senado, que es el de inteligencia económica, entró el año pasado. Pero ojo, entró el año pasado con bastante dificultad, porque cuando tú creas un sistema de inteligencia, el agente de inteligencia, cuando va a investigar, ya, supongamos que va a investigar a Hassan. Creemos que Hassan puede tener un nexo con 2 o 3 fulanos que fueron vistos no sé qué. Inteligencia, cuando trabaja en secreto. Sí. No me cabe duda. Se mete dentro del sistema. Son procesos muy lentos. Y de repente, ese agente, que es parte de un sistema, dice, no, don Hassan no tiene nada que ver en esto, sencillamente fue de visita, no sé qué, tiene un nexo familiar, pero no tiene nada que ver. Está yo lo dudo. Fue ella. Yo lo dudo. Fue ella. Y entonces la fue investigación se orienta hacia eso. Y todos los sistemas de inteligencia no solamente tienen la obligación penada por ley del régimen del secreto de por vida, porque lo que tú tienes en la cabeza no se entrega en una carpetita cuando dejas la pega. Los sistemas de inteligencia son funcionarios apolíticos, son funcionarios de planta permanente, no dependen del gobierno, y lo único que hacen es buscar información, obtener información, procesar la información y entregársela a la autoridad política. Es la autoridad política es la que toma las decisiones de políticas públicas o hacia dónde quiere llevar el sistema de persecución penal o de investigación, lo que sea. Pero la inteligencia es dura y pura. ¿Qué es lo que ocurre en Chile? Ocurre que, producto de lo que significaron los aparatos de inteligencia durante la dictadura, que se utilizaron para perseguir y hacer desaparecer personas, todo el mundo quedó así como horrorizado por los sistemas de inteligencia. Ningún gobierno se atrevió de verdad a reinstalar un sistema de inteligencia como los países más democráticos del mundo.
¿O ustedes creen, por ejemplo, que Suecia, Dinamarca, Finlandia, que son los países top en términos de relación social, de convivencia social, de comisión de delitos, no tienen inteligencia? No, tienen unas inteligencias que son enormes y no son invasivas, te fijas, pero hacen su pega. Sí. Nosotros hace un par de semanas estuvimos en España trabajando con el Centro Nacional de Inteligencia y son 4.000 personas, no solamente allí, sino que también dispersas en el mundo. ¿Por qué? Porque hoy día los principales delitos, aunque ustedes no lo crean, o sea, todos estamos horrorizados de los 17 o 18 muertos la semana pasada, Sí. cuando ajustician a 4 menores, niños, y cuando hay un aparentemente enfrentamiento de adultos y mueren 5 más. Sí. Pero eso es un problema entre las bandas. Algunos de ustedes saben, en este momento, ahora, esta mañana, ¿cuántas niñas o mujeres están siendo comercializadas? Sí, hace ¿Cuántas poco niñas sí. están siendo hoy día capturadas para poder comercializarla en una nueva forma de esclavismo? ¿Sabemos cuántas de las personas desaparecidas no son parte del tráfico de órganos? O sea, ya no solamente capturas a una persona y la vendes derechamente, la vendes derechamente. A ver, hay información que tenemos que así lo indica, ¿no? Pero no sabemos cuántos de los que desaparecen finalmente son desarticulados, como quien desarma un auto y lo vende por piezas. El comercio de órganos. Senador, Te puedo contar sí, no, sí entiendo, pero lo que pasa es que ese tema da de lo para que nos mucho empieza a más y me gustaría así, a ver si lo invitamos de nuevo, porque tiene usted mucha información. Es bueno ser el presidente de la Comisión de Seguridad, porque además recibe mucha información. Queremos agradecerle que haya estado con nosotros hoy. Yo creo que si usted lo tiene a bien, invitarlo nuevamente para hablar estos temas que los proyectos de ley que usted hable. A nosotros nos interesa mucho este proyecto de inteligencia económica, nos interesa porque la gente tiene que saberlo. Por lo tanto, si usted lo tiene a bien, podríamos más adelante invitarlo para eso. Pero ahora tenemos otros invitados y queremos agradecerle realmente de que haya estado con nosotros hoy día en La Voz de los que Sobra, se haya hecho un espacio de tiempo y haya estado con nosotros. Así que muchas gracias, senador Iván Flores, por haber estado esta mañana en La Voz de los que Sobran. Yo encantado, chicos. Mira, uno de los problemas que tenemos como parlamentarios y desde el Congreso Nacional es la dificultad que tenemos para comunicarnos, para informar. Perfecto. Y siempre disponible, absolutamente. Ustedes tienen una audiencia que no es la audiencia tradicional, que yo siento que necesita saber el Chile en que tenemos. Y sin alarma, sin nada, contar lo que sabemos hasta donde podemos contar. Hay cosas que en mi pega hoy día en la Comisión de Seguridad, evidentemente no lo podemos hacer, pero todo lo que sirva para tomar conciencia y para ver cómo corregimos esta cuestión entre todos, sobre todo entre el mundo juvenil. Ojo con eso, yo necesito saber dónde está mi hijo, qué está haciendo mi hijo, con quién está mi hijo hoy día. Le agradecemos, ¿no? Entonces que considere a estos medios también más independientes, así que y le agradecemos por eso que haya estado con nosotros. Yo tengo la seguridad que le vamos a volver a invitarlo, senador, nos interesa mucho y muy interesante lo que hoy día planteó. Educar de temas que usted maneja y que la ciudadanía tendría que conocer. Muchas gracias, senadora, por haber estado con nosotros esta mañana. Encantado, cuando ustedes quieran. Gracias. Listo pues. Chao, chao. Gracias.